y te dejó hasta un recado, ¿no? Sí, y bueno, yo con Aurora siempre he tenido una relación de respeto y siempre nos vemos en el Ceplacor de Miranda, al cual ella siempre asiste, además, debo decirlo. Pero debo decir también que ahí hay una serie de imprecisiones que se les atribuye a Capriles y que yo creo que es bueno que la gente sepa. No puede ser, por ejemplo, que los reales de Miranda, en vez de dárselos a la gobernación, y cuando dice que la policía no ha podido crecer, etcétera, pues tiene que saber que hay una corporación que se crea paralela, que se lo dijimos al presidente Maduro en diciembre del 2008 cuando estuvimos en Miraflores. Yo le digo, lo voy a pensar, no sé cuánto. No puede ser que cuando tú no ganas una gobernación o no ganas una alcaldía, entonces le creas un ente paralelo al cual le derivas los recursos que deberías estar derivándole a la gobernación respectiva para que el gobernador haga toda la gestión que debería realizar. Con todos los errores de la Cuarta República, de la cual yo no soy defensor, pero cuando, por ejemplo, ganaba el MAS en Aragua, a Tablante no se le cortaban los recursos, ni se le creaba una, ¿cómo se llama?, gobernación paralela llamada corporación, y se ponía un protector del Estado. No, se respetaba la decisión soberana de cada Estado. En este caso yo creo que a Capriles no le han respetado la decisión soberana de los mirandinos que votamos por él en su mayoría y que lo hicimos gobernador, y le crearon una institución paralela, Corpo Miranda, con un protector a la cual se le derivan gigantescos recursos, con lo cual además no tiene ni siquiera compromisos laborales, porque ahí no hay contrato colectivo, son todos contratos nuevos, empleados nuevos, no tiene todo eso que tenía una gobernación que viene arrastrando con los años y que puede hacer pues obras que a lo mejor debería corresponder o le corresponden hacer constitucionalmente a la gobernación. Entonces creo que hay imprecisiones. Y segundo, en cuanto a la cantidad de policías que se forman, tanto en la Academia de la Policía del Estado como en cualquier policía como la nuestra, es necesario recordar que tenemos más de 2 años pidiendo al Ministerio de Interior y Justicia que adaptemos los pensum, es decir, la cantidad de materias que se estudian se pueden estudiar en 8 meses en vez de 1 año. Se tarda 1 año después de la reforma policial en formar un funcionario Pero fíjate policial. que hay gente que reclama más bien que es corto el tiempo de formación de los funcionarios policiales, Gerardo. Tenemos una falta de pie de hombres en todos los en todas las policías, incluyendo ustedes, por ejemplo, incluyendo Baruta, la ¿cuántos tiene policía, Baruta? incluyendo la Policía Nacional. Normalmente nosotros no decimos el número de policías por seguridad, y porque pero le además, falta. Pero siempre, te puedo decir que nos falta, deberíamos tener el doble de lo que tenemos, para empezar. Y tenemos una academia que funciona, y graduamos funcionarios. ¿Y todos esos funcionarios son buena conducta o tiene funcionarios mala siempre conducta? hay algunas manzanas pues, que están dañadas, y ese es el trabajo diario. Hoy vengo de recibir unos vecinos que tenían una denuncia específica sobre 2 funcionarios, y las tramitamos con la debida discreción para que porque a veces la gente cuando va a denunciar a un funcionario policial pues se angustia, claro, y no lo hacen el cuerpo. Muchas veces van directo al alcalde en mi oficina y me lo cuentan todo para entonces nosotros tramitar el proceso, que es un proceso además muy complicado. Las reformas policiales fueron muy poco acertadas en cuanto a las sanciones y la suspensión de los funcionarios en ejercicio, pensando que eran casi como trabajadores de cualquier oficio, un obrero, un empleado administrativo, y no es lo mismo, porque cuando tú tienes un arma en tus manos, el proceso debe ser mucho más expedito y deben haber medidas legales de suspensión inmediata de un ejercicio de un cargo que la autoridad policial pueda ejercer en un momento determinado mientras hace la averiguación, el derecho a la defensa, todo lo que tú quieras, pero tiene que haber unas medidas inmediatas de sanción mucho más importantes que las que contemplan la reforma de la ley de policía y todo lo que a la función policial se ha legislado en esta materia. Creo que se legisló con muy buena intención, pero con poco efecto práctico para un órgano que son los órganos policiales, que tiene que haber disciplina, jerarquía, y tiene que haber adicionalmente mucha mística. Y creo que se legisló solo para la mística y para la protección de los derechos del funcionario, cosa que es buena, pero acuérdate que son órganos armados, no son militares, pero son órganos civiles armados, que debe haber una disciplina interna muy importante para que puedan funcionar. Gerardo, así como le planteé a Aurora el tema del decreto de Estados Unidos, también tengo que planteártelo. Tendría que habláramos un poco de eso, con respecto pues a lo que ha sido la última declaración de un vocero del gobierno de los Estados Unidos diciendo que Venezuela no es una amenaza, que la orden ejecutiva fue redactada siguiendo unos parámetros determinados, y está en Venezuela Tom Shannon, que fue parte pues del equipo de la Embajada Norteamericana en Venezuela, fue consejero político de la Embajada Norteamericana y además asesor del Departamento de Estado, y
fue subsecretario para América Latina también, ¿no? Creo que Shannon conoce muy bien a muchos dirigentes políticos de Venezuela del chavismo y de la Creo que yo participé cuando estaba diputado en algunas reuniones donde incluso estuvo Calixto Ortega, Yo lo conocí también. El jefe del grupo de opinión de amistad, los parlamentarios en ese momento con los Estados Unidos, etcétera. Yo no pertenecí, nunca pertenecí al grupo de amistad cuando fui parlamentario con esto. Pero creo que yo voy a decir algo que no he declarado nunca hasta este momento porque nadie me había preguntado sobre ese tema. Yo creo que los norteamericanos equivocaron el modo y el cuándo en el decreto que suscribieron. El modo porque generalizar para llegar a la personalización de unas personas que ellos quieren sancionar según sus leyes, que no pueden entrar a los Estados Unidos, que no pueden tener cuentas allá, generalizar a todo un país es complicado. Y creo que hay un error sustancial que lo está reconociendo el propio Departamento de Estado a través de este vocero el día de ayer. Pero en segundo lugar, el cuándo. Porque es que la verdad es que aquí el gran problema, le ha dado la gran excusa al gobierno nacional de tratar de aglutinar todas sus fuerzas, que las tenía bastante desperdigadas y además con poca popularidad conforme a todas las encuestas, porque no toman las medidas económicas que tiene que tomar para que los venezolanos podamos unirnos en torno a esas medidas económicas y echar para adelante al país y empezar a producir. Entonces busca este aglutinamiento a puertas de una elección parlamentaria y busca la gran excusa para no ocuparse de la economía. Yo vi el programa del presidente Maduro ayer completo, excepto la inauguración del teleférico de Mérida y excepto este sitio de, ¿cómo se llama? Donde llegan los buses, esta parada donde estaban haciendo el programa. No había otra cosa que promesas a futuro, mucho real en bolívares que se aprobaron también en la Asamblea Nacional. La mitad de los recursos de la Asamblea Nacional pueden ser destinados para labores de proselitismo, de los créditos adicionales que se aprobaron ayer en la Asamblea Nacional para proselitismo político en un año electoral, pero no nos habló de cómo vamos a reactivar los campos, de por qué no se devuelven los campos expropiados que no están sembrando y que no están produciendo la agricultura a quienes saben producir, a quienes saben hacer que eso nos produzca la seguridad agroalimentaria que habla la Constitución. Y tenemos muchos meses ya, estamos en abril, tenemos desde enero y quizá desde antes de noviembre, esperando que el gobierno nos anuncie medidas económicas serias a los venezolanos para ponernos a no seguir en esta dependencia y en esta devaluación continua. Y yo no oigo al gobierno hablar de economía, y creo que los venezolanos estamos ávidos de que alguien del gobierno nos diga, la economía va por acá, vamos a producir de esta manera y vamos a sentar a todos los factores productivos del país en una mesa para coordinar hacia dónde se destinan los recursos de Venezuela para que... ¿En un año electoral es posible que se dé esa mesa? Ese es el gran problema, que esa coordinación. No se hizo el año pasado, que no era año electoral, y ahora este año electoral es mucho más difícil porque al chavismo siempre le ha salido bien el jugar a la polarización del país. Y creo que la oposición en gran parte de su dirigencia también ha estado jugando a la polarización. Y cuando tú hablas en el plano de no hay independencia de poderes, que no la hay, cuando tú hablas de que las decisiones de los poderes no son autónomas, que no lo son, cuando tú dices que la mayoría de los árbitros electorales pertenecen a una tendencia política, que pertenecen, en el fondo al ciudadano de a pie, el que está haciendo la cola para comprar la harina de maíz o el aceite o lo que está escaseando ahora, cualquiera de los productos o los pañales, para los chamos o las medicinas, cuando nos llegan a las alcaldías todas estas solicitudes que no consigo, tengo que importar no sé qué cosa de un tratamiento porque mi familiar no tiene y no se consigue aquí. Bueno, cuando nos llega todo eso, estamos viendo todo ese panorama, y yo creo que al gobierno le interesa taparlo. Viene crisis con Estados Unidos, viene la gran cumbre y viene adicionalmente que tenemos que hablar de otros temas distintos a ellos. Ahora, Gerardo, ya tenemos que ir a la pausa, pero ¿no queda un poco descolocada la oposición con esta decisión de Estados Unidos de bajarle la temperatura a la situación con Venezuela y con toda una condena en América Latina al decreto de Obama? Vamos a hacer una pausa y al retorno me lo responde. Ya venimos con Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta.